Sí, señor. Sí, pastor, lo podemos escuchar. Sí, señor. Buen día a todos mis hermanos. Señor les bendiga grandemente. Bueno, mis hermanos, qué gozo estar en esta mañana con ustedes para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que por favor me acompañen en la carta de Filemón. Vamos a estar ubicados allí en esta hermosa, breve pero hermosa carta de Pablo a Filemón. Y vamos a estar pensando, vamos a estar meditando en estos 2 domingos acerca de esta hermosa carta que escribe el apóstol Pablo. Bien, vamos a ver cuál es el mensaje que el Señor nos da a través de esta hermosa carta de Filemón. Bueno, voy a colocar un poquito en contexto la carta antes de comenzar para que podamos tener, digamos, un panorama claro del propósito por el cual se escribe esta carta. Esta carta tiene cosas bien particulares, bien interesantes, y es lo que vamos a estar viendo en estas predicaciones. Bueno, la carta de Filemón es, de hecho, la carta más breve que escribe el apóstol Pablo. Tiene varias características. Uno, que es la más breve de ellas. En segundo lugar, que es la única carta que escribe el apóstol Pablo que tiene un carácter netamente personal. Es una carta totalmente personal. En ella, Pablo no se está dirigiendo a una iglesia como tal. Pablo no está haciendo enseñanza acerca de doctrina, aunque todo en la Biblia es doctrina. Pero no está enfatizando en sí en ninguna enseñanza. Más bien, Pablo está escribiendo esta carta por un favor personal. Y creo que eso es muy interesante porque nos va a dejar ver un poco también de la vida personal del apóstol Pablo. Y en la práctica para nosotros también vamos a ver cómo podemos llegar a ser un ejemplo del evangelio. Así que el título de esta conferencia, de esta predicación, es una súplica para ser ejemplar. Una súplica para ser ejemplar. Quiere decir que Pablo está, por medio de esta carta, está haciendo un clamor. En el caso directo de Filemón, está haciendo una súplica para que este hombre de Dios llamado Filemón sea un ejemplo del evangelio. Pero también para nosotros es un llamado, es una súplica a que seamos ejemplos del evangelio, que seamos ejemplos para otros, tanto para la iglesia, pero también para aquellos que no conocen a Cristo. Y esta carta se escribe, la ubicación de la carta aproximadamente está hacia el año 64 después de Cristo. Para hacer un poco de contexto también histórico, esta carta es enviada a Filemón, quien era uno de los miembros de la iglesia en Colosas. Quiere decir que esta carta fue enviada junto con la carta a los colosenses durante este mismo periodo de tiempo, ya que Filemón y Onésimo, quienes son sus protagonistas en esta carta, hacían parte de la iglesia allí en Colosas. Entonces, para que pensemos por un momento en la iglesia de Colosas, cómo era la iglesia, qué estaba pasando dentro de esta iglesia, y a través de esta carta Pablo nos va a dejar ver un poco acerca de cómo era la vida allí en la iglesia. Por eso esta carta, y quiero mis hermanos que estemos muy atentos porque trae un mensaje a cada creyente, a cada uno de nosotros, ya que se trata de nuestra relación personal con Dios y con la iglesia. Entonces, en esta carta, como ya lo dije, Pablo exhorta a practicar el evangelio, a ser un ejemplo. Es un clamor a que seamos ejemplo de Cristo. Pero también en la segunda parte de la carta, también es un llamado a entender nuestra reconciliación con Dios como siervos voluntarios. Vamos a ver, la carta tiene 2 partes, aunque es un solo tema. En la primera parte, Pablo enfatiza en el ejemplo que debemos ser para la iglesia y para el mundo, pero en la segunda parte también es un llamado a entender quiénes somos en Cristo como siervos voluntarios. Entonces, vamos a orar antes de ir allí a la palabra. Oremos.
Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos toda la alabanza a ti, bendito Señor, porque sabemos que es para tu gloria y para tu honra. Señor, rogamos que en esta mañana, Señor, tú nos hables con el poder y la autoridad de tu Santo Espíritu. Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú llenes nuestros corazones de gozo, de ánimo, Señor. Que exhortes nuestra vida, Padre Santo, que nos des tu consejo. Señor, habla a nuestra vida, Señor, habla a nuestro corazón. Padre precioso, Señor, a pesar de mis debilidades, Señor, de mis falencias, te ruego, Padre Santo, que tú te glorifiques, Señor, a través del mensaje de tu palabra y que nos hables, Señor, con el poder y la autoridad de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, a toda verdad que es en Cristo Jesús y permítenos, Señor, comprender el mensaje de tu palabra para que tú recibas la gloria y alabanza de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Santo, y dejamos todo en tus manos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, en la primera parte de la carta vamos a ver, no voy a hacer tanto énfasis en la parte histórica porque quiero que veamos mucho más a profundidad la parte práctica de lo que la carta nos quiere transmitir. En los primeros 3 versículos encontramos la salutación de Pablo. Como es habitual en las cartas paulinas, Pablo siempre introduce sus cartas con un saludo, pensando y dirigiéndose a la persona o a la iglesia a la cual está haciendo su llamado o está escribiendo la carta, y también hace una breve oración por esa iglesia, en este caso, por la vida también de Filemón. Vamos a leer los primeros 3 versículos donde se encuentra la salutación. Y dice allí: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, tenemos los primeros 3 versículos y tenemos el saludo de Pablo. Como vemos, es una carta dirigida a una sola persona, en este caso Filemón. Y podemos ver a través del saludo parte de los sentimientos del apóstol y de lo que estaba pensando, quizá de lo que estaba sintiendo en ese momento. Lo primero que Pablo menciona es su condición. Pablo dice allí que es prisionero de Jesucristo. Por supuesto, Pablo está describiendo no solo su condición física, es decir, es una de las cartas de la prisión. Entonces entendemos que Pablo estaba encarcelado. Para cuando escribe esta carta, Pablo se encontraba allí en una celda, en una prisión. Por eso Pablo lo primero que menciona es que es un prisionero de Jesucristo, pero también lo dice en el sentido de que es un siervo, que es un esclavo del Señor y que está al servicio del Señor. Así que tiene un doble sentido. Primero, en la parte física, Pablo está prisionero, pero también es un prisionero por amor a Jesucristo. Es un siervo voluntario por amor y servicio a Cristo. Pero es interesante que a pesar de ser una carta tan personal, de ser una carta tan puntual, en el saludo Pablo incluye a Timoteo. En este saludo dice prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Esto tiene un propósito y es para que Filemón, quien es el receptor de la carta, pudiera entender que él era amado no solamente por Pablo, no solamente por el apóstol, sino también por sus íntimos colaboradores. Lo que Pablo desea expresar y que Filemón entienda es que es alguien que ama a la iglesia y que él es amado tanto de Pablo como de sus consiervos, en este caso Timoteo, quien se encontraba seguramente por este mismo momento allí con el apóstol. Y menciona a quién va dirigida: al amado Filemón, colaborador nuestro. Allí Pablo resalta el amor que ellos tienen hacia este hombre llamado Filemón. Pero no solamente la carta va dirigida a Filemón, dice también a la amada hermana Apia, quien probablemente era la esposa de Filemón, quien también seguramente era una colaboradora fiel de la iglesia allí en Colosas. Y también menciona a Arquipo,
quien probablemente era el hijo de Filemón. Esto se puede deducir, no está claro, no es exacto, pero por lo personal de la carta podemos entender que Pablo también estaba hablando, estaba mencionando a la familia allí de Filemón. Entonces menciona posiblemente a su esposa Apia y también a su hijo Arquipo, quien dice nuestro compañero de milicia. Esta frase es muy interesante porque nos da a entender que probablemente Arquipo, quien era hijo de Filemón, tenía algún cargo especial en la iglesia en Colosas. Cuando el apóstol Pablo en sus cartas menciona a sus colaboradores y los llama compañero de milicia, podemos decir que es algo así como un título honorífico. Pablo está reconociendo la labor que lleva a cabo esa persona para la obra de Dios y lo llama compañero de milicia. Durante sus cartas, Pablo no a todos llamó compañeros de milicia. En este caso, a Arquipo lo menciona como nuestro compañero de milicia o aquel que estaba ayudando a Pablo en su ministerio. Es posible que este joven Arquipo estuviera ayudando a Pablo en su ministerio tan prolongado en la ciudad de Éfeso, y luego quizá este joven estaba dedicado a la predicación del evangelio también. Y menciona también allí en el versículo 2, y a la iglesia que está en tu casa. Sabemos que era común en aquel tiempo que las iglesias se reunieran en casas. Esto nos hace pensar también que la casa de Filemón era un lugar amplio e ideal para que la iglesia se reuniera allí. Ahora, en estos servicios que se hacían en las casas, generalmente los miembros de la iglesia eran la familia, el padre, los hijos, pero también los siervos. En aquel tiempo habían esclavos, entonces también los siervos hacían parte de este servicio que se hacía en los hogares, y si la casa era lo suficientemente grande, invitaban a otros más, por supuesto, para que también se reunieran allí. Al parecer, la casa de Filemón era uno de estos lugares donde la iglesia se reunía constantemente. Entonces acá tenemos el saludo que hace Pablo a Filemón. Luego, dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como sabemos, esto era parte del saludo típico de Pablo en todas sus cartas. Generalmente Pablo introducía estas dos palabras para saludar. Es una breve oración que siempre hacía Pablo allí en sus cartas. En este caso también lo hace, dice gracia y paz a vosotros. Y bueno, de esta forma se dirige a todos los que se reunían allí en el hogar, en la casa de Filemón. Y estas dos bendiciones, gracia y paz, por supuesto también tienen que ver con el contenido de la carta. Porque este era el deseo, siempre era el deseo del apóstol Pablo para sus hermanos, que vivieran en la gracia de Cristo, que vivieran en el poder de la gracia de Dios y que tuvieran paz en esa reconciliación que habían tenido con Cristo Jesús. Por supuesto, ningún creyente puede tener gracia y paz si primero no ha experimentado la vida eterna, si no ha experimentado el don del nuevo nacimiento. Por supuesto, Pablo se dirige a creyentes, pero debemos entender que para vivir en gracia y paz es necesario primero la reconciliación con Dios a través del sacrificio de Cristo. Así es que es importante partir del punto que no hay gracia ni paz si Dios, el Padre, no primero nos reconcilia con Él por medio de Jesucristo. Por eso Pablo está confiado en que estos hermanos han hallado la gracia y la paz que proviene solamente de Cristo Jesús. Luego en los versículos 4 al 7, Pablo va a hablar del testimonio de Filemón, va a hablar de quién es Filemón, dirigiéndose a él mismo. Pablo va a hacer una descripción de él mismo y también va a hacer una breve oración, una acción de gracias por la vida de este hombre. Entonces dice versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos,
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Bueno, Pablo comienza su oración dando gracias. Dice que le da gracias a Dios, que él estaba agradecido con Dios. No solo con Filemón, Pablo siempre estuvo agradecido con cada uno de sus colaboradores. En este caso puntual, Pablo da gracias a Dios por la vida de Filemón. Y esa era una manera de demostrar el amor que Pablo tenía hacia ellos. Pablo los veía como regalos de Dios para su vida. Ese era el corazón del apóstol. Eso era lo que él sentía, lo que transmitía a través de sus cartas. Era el amor de Dios que había sido puesto en su corazón, el cual le permitía amar de esa manera también a sus hermanos y compañeros de milicia, como lo dice. Y Pablo da gracias a Dios. Pablo da gracias a Dios y dice que siempre hace memoria de él en las oraciones. Sabemos que Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre de fe. Y Pablo siempre estaba agradeciendo a Dios por su vida y por las personas que lo rodeaban. Y aquí tenemos una gran lección para nosotros. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos. Constantemente estamos dando gracias a Dios por lo que Él nos da a través de nuestros hermanos en la iglesia. Debemos entender que no solo para Pablo, sino para cada uno de nosotros, somos regalos. Es decir, la iglesia es un regalo para tu vida. Si Dios ha colocado personas, hermanos, que están cerca de ti, personas que están aportando a tu vida espiritual, tienes que entender que es un regalo de Dios para tu vida y constantemente debemos dar gracias a Dios por esos regalos maravillosos que Dios nos da. Cada persona, cada hermano que está a nuestro lado es un regalo maravilloso de parte de Dios. Ustedes son un regalo para mí. Cada uno de ustedes hace parte de esas maravillosas bendiciones que Dios ha dado a mi vida. Vamos a ver más adelante esa bendición que es recibir esos regalos a través de los hermanos. Ahora, no hay nada más valioso que un creyente pueda hacer por sus hermanos que recordarlos en oración. Y como dice un gran teólogo, si estás en la lista de oración de alguien, de algún hermano, si tú estás allí en la lista de oración, si alguien te recuerda en oración, eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Lo mejor que cualquier hermano puede hacer por ti y que tú puedes hacer por él es orar, es darle gracias a Dios por su vida y sostenerle allí en oración. Esa es una gran lección. Si tú estás en la lista de oración de alguien, debes considerarte bienaventurado. Dios te ama tanto que ha colocado en el corazón de otro o de otros hermanos para que constantemente esté pidiendo por tu vida, Dios. Y a veces sin saberlo, y cuando estamos en situaciones difíciles, hay personas orando por ti, hay personas orando por mí. Y quizá en esta tierra no vayamos a saberlo, no es necesario que tú sepas quién ora por ti o en el momento en que oran por ti. Pero estoy seguro que cuando lleguemos al cielo, cuando conozcamos todas las cosas, tú te vas a sorprender de quién oraba por ti y de en qué momento oraron por tu vida. Y vas a dar gloria a Dios por eso. Y bueno, ahora también debemos dar gracias a Dios por ello, porque hay personas, hay hermanos que están orando. Pablo estaba orando por Filemón y le daba gracias a Dios por su vida. Ahora, versículo 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí Pablo está mencionando la vida de Filemón, su testimonio. Pablo da razón de por qué menciona a Filemón en sus oraciones. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Pablo está agradecido con Dios por Filemón. Él había escuchado, él sabía, había oído
acerca del comportamiento de este hombre llamado Filemón. Hay varias fuentes por las cuales Pablo pudo haberse enterado del testimonio del comportamiento de Filemón. Probablemente Epafras, quien era el líder de la iglesia en Colosas, le había hablado al apóstol Pablo del trabajo que estaba haciendo Filemón, de su generosidad, de su testimonio, de su amor hacia Cristo. También es posible que el mismo Onésimo, como lo vamos a ver más adelante, después de su conversión, hubiera hablado algunas cosas positivas, buenas, acerca de su amo Filemón. De este modo, el apóstol había escuchado del amor, de la piedad de este hombre llamado Filemón. Había escuchado de cómo este hombre primero dice que amaba a Cristo. El amor primeramente debe ir dirigido a Cristo. Y el testimonio que sabía Pablo, que había escuchado Pablo, es que este hombre amaba a Cristo, que había demostrado su amor para con el Señor que le había salvado. Por supuesto, antes de ser agradecidos con la iglesia, debemos estar agradecidos con Cristo. Nuestro amor principalmente debe ser dirigido hacia Dios y por supuesto también hacia los hermanos. Pablo menciona primeramente el amor de Filemón hacia el Señor Jesucristo. Y eso también nos habla de nuestro testimonio. Pablo había conocido de la vida de este hombre. Así que nuestro testimonio como aplicación debe ser notorio a todos. Nos deben conocer, deben saber de nuestro amor a Cristo. Debe ser evidente el amor que tú tienes hacia Jesús en la vida de tus hermanos. Es decir, mi amor por Cristo no puede ser algo oculto, no puede ser algo, yo no puedo decir, yo amo al Señor, pero a mi manera y simplemente yo lo amo en la intimidad y no necesito que nadie sepa. No, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque tu amor hacia Cristo debe ser notorio. Tu amor hacia Cristo debe ser evidente. Somos cartas abiertas. El amor no son palabras, el amor es demostración de obras, de hechos. Y no podemos pensar que amamos a Cristo y nadie se da cuenta. Por supuesto, tu vida personal de amor hacia Dios tiene un lugar, pero tu testimonio, tu amor hacia Cristo debe ser notorio. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Bueno, frutos de buenas obras, frutos de justicia, frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo. Hay muchas evidencias en nuestra vida que deben señalar que amamos a Cristo. Deben ser muchas. Ahora, versículo 6 dice, la parte B del versículo 5 dice, y para con todos los santos, Pablo señala que el amor de Filemón no era solamente hacia Cristo, sino que también era evidente el amor hacia sus hermanos. Entonces era un amor abierto, un amor sincero, un amor que no era un amor hipócrita, sino era un amor evidente. Filemón con su vida, su comportamiento y sus obras había dejado una clara huella de su amor hacia Cristo, pero también hacia los demás hermanos allí en la iglesia. Y Pablo da gracias, y Pablo pide, dice versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Cuál es la petición de Pablo? La petición de Pablo para Filemón. Pablo estaba orando para que la participación de la fe de Filemón fuera eficaz. Pablo le oraba al Señor pidiéndole que ese testimonio que tenía este hombre, Filemón, fuera de bendición para la iglesia, fuera de alivio, fuera lleno de bendiciones hacia los hermanos. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Ese era el propósito de la oración de Pablo por Filemón. Por supuesto, debemos orar para que nuestro servicio, nuestra participación sea eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que tenga un resultado, que sea de bendición, que todo lo que tú y yo podamos hacer en amor a Cristo por los hermanos sea de bendición para ellos. Que nuestra participación
en el Evangelio que la participación de nuestra fe tenga un resultado, sea eficaz y sea... Ahora, esto demostraba la buena voluntad de Filemón, probablemente para compartir sus cosas con los demás. Sin duda, Filemón había hecho muchas contribuciones valiosas, tanto espirituales como materiales, allí en la iglesia. Y Pablo señala esto como todo el bien. Dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Cuando Pablo se refiere a todo el bien, es la manera en que Pablo describe todos los dones que Filemón había recibido, todas las bendiciones que Dios le había provisto para ponerlos al servicio de la iglesia. Entonces, cuando dice todo el bien, Pablo está diciendo que la participación de la fe de Filemón fuera eficaz. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiera conocer todo lo que Dios le había concedido a este hombre. ¿Cuánto nos ha concedido Dios? ¿Cuántas bendiciones hemos recibido por Cristo Jesús? Empezando por la salvación. Si tú has recibido la salvación, tienes el don inefable más grande que puedas recibir. Ese es el milagro más grandioso que el Señor haya podido hacer para ti, para tu vida. Es parte de todo el bien. No solo eso, también dice la Biblia que nos ha dado el don del Espíritu Santo. Hemos recibido las arras, el sello del Espíritu en nosotros, como confirmación de que somos hijos de Dios y como garantía de que seremos herederos con Cristo. Pero no solo eso, también Filemón había recibido dones espirituales, había recibido capacidades dadas por Dios a través del Espíritu Santo para que pudiera servir a la iglesia. Pero también Filemón había recibido dones materiales. El Señor le había permitido tener a Filemón una buena posición económica, una buena posición social. Y a través de todos estos dones, todo esto es el bien, todo el bien que había en la vida de Filemón, por el cual Pablo pide para que la participación de todo ese bien sea conocido por la iglesia. Y dice que todo ese bien, todos esos dones eran por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Esa es la petición de Pablo. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo está confirmando el resultado de esa participación de la fe de Filemón allí en la iglesia. Y Pablo se incluye, dice, pues tenemos gran gozo. Es decir, Pablo se está incluyendo como beneficiario de la vida de Filemón. Él dice, tenemos gran gozo y consolación. Pablo mismo había recibido gozo a través de la vida de este hombre y también había recibido consolación. Pablo era beneficiario de la vida de Filemón. Pablo también era beneficiario de todo el bien que el Señor había colocado en la vida de este hombre. Y es que nuestros hermanos deben ser beneficiarios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los dones que el Señor nos da son para provecho de la iglesia. Todo el bien, el conocimiento, el amor que el Señor ha colocado en nosotros, no son para nosotros. Es para que lo demos a los demás, para que los demás sean beneficiarios de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Si Dios te ha dado dones, talentos, los demás hermanos, la iglesia, tienen que ser beneficiarios de esos dones. Y no solamente de los dones espirituales, sino en general, de todo lo que Dios ha colocado en nuestra vida. Ahora, cuanto más reconozca Filemón su servicio en amor por medio de esta carta, más estaría inclinado a extender el perdón al esclavo Onésimo, que veremos en la segunda parte de la carta. Pero Pablo dice aquí en el versículo 7 que él también era beneficiario de la vida de Filemón. Dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos.
No solamente Pablo, quizá Timoteo y los demás habían sido bendecidos con la vida de este hombre, sino que dice que por él, por Filemón, han sido confortados los corazones de los santos, y habla en plural. La expresión de los santos claramente está haciendo referencia a los hermanos de la iglesia en Colosas. Ahora, en tiempos de adversidad o necesidad, Filemón probablemente le dio descanso en más de una oportunidad a los que estaban cansados. Es posible que el descanso o refrigerio fue brindado específicamente a los esclavos. Recordemos que en aquel tiempo las iglesias en su mayoría estaban compuestas, no sé, en un 80, 90% quizá, por esclavos, por personas que habían sido despojados de cualquier bien material. La mayoría de los que estaban en las iglesias eran esclavos, no tenían derechos, no tenían posesiones, no tenían privilegios, y habían unos pocos, por la bendición y la misericordia de Dios, que también hacían parte de la iglesia, pero que habían sido bendecidos de una manera diferente, con una posición. No eran esclavos, eran libres, y en el caso como en el de Filemón, eran amos, es decir, tenían esclavos, tenían personas que les servían a ellos. Y es muy probable que Pablo esté haciendo referencia a que Filemón había confortado los corazones de los santos en referencia a quienes estaban en una posición menos favorable que Filemón. Y al parecer Filemón, con lo que el Señor le había provisto, había bendecido y había confortado los corazones de estas personas en aquel tiempo. Ahora, recordemos que en aquel tiempo eran tiempos de persecución, eran tiempos difíciles, tiempos donde la condición socioeconómica era muy difícil, y personas como Filemón eran utilizadas por Dios para ser de bendición para la iglesia. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de pruebas y necesidades, debemos tratar de ser como Filemón y confortar los corazones de nuestros hermanos. Debemos no pensar solo en nosotros mismos. En momentos así, en situaciones como las que estamos viviendo, no es momento solamente para ocuparnos de cómo estoy, de cómo está mi vida, sino que es el momento propicio. Los momentos de prueba, de adversidad, de tribulación, son los momentos que Dios más usa para que podamos servir. Son los momentos que Dios más usa para que seamos de bendición para otros. Dios nos está llamando en este tiempo a confortar los corazones de nuestros hermanos. En este tiempo, déjame preguntarte, querido hermano, y preguntémonos, ¿cuánto hemos confortado los corazones de nuestros hermanos? Quiero decirles que en mi caso he sido muy bendecido por hermanos que han estado orando por nosotros. Dios ha usado personas para confortar nuestro corazón. Dios ha usado personas para darnos palabras de aliento, palabras de ánimo. Dios ha usado personas para decirnos que a través de la Biblia nos están diciendo que las cosas en el Señor siempre son perfectas, y que a pesar de las pruebas y dificultades, Dios está allí. Entonces podemos confortar el corazón de nuestros hermanos. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, ya lo mencionamos en los primeros versículos. Lo mejor que podemos hacer es orar. Orar. Debemos orar por nuestros hermanos. Y hoy día hay muchísimas razones para orar. Si a veces no encuentras razones o motivos de oración, hermano, yo te animo, mira a tu alrededor. Hay hermanos que están en tristeza, en angustia, que están con temor, que están con incertidumbre, que quizás están pasando situaciones difíciles, pruebas físicas, pruebas económicas. Y aunque tú no lo sepas puntualmente, seguramente sabemos por discernimiento que la iglesia no está pasando por un momento fácil. Así que si no encuentras en este momento pues razones para orar, es porque no quieres orar. Porque hay muchas razones para orar en este momento. Y si en tu corazón está allí orar por un hermano, estás confortando el corazón
de ese hermano. Ahora, a más de orar, que es lo más importante, podemos dar ánimo a nuestros hermanos. Podemos darles ánimo a aquellos que vemos que están abatidos, que están pasando una situación difícil, que su corazón está menguado por la presión de las pruebas, por la incertidumbre que el mundo nos está mostrando. Pero podemos confortar los corazones de nuestros hermanos, al igual que Filemón lo hizo, dando ánimo. Y quiero esta mañana, mis hermanos, quiero confortar tu corazón, quiero confortarlo por medio de la palabra de Dios, quiero confortarlo por medio de las promesas que Dios te ha dado. Quiero decirte, si tú estás desanimado, si tu vida espiritual no está bien en este preciso momento donde estamos atravesando tantas pruebas, quiero decirte, hermano, el Señor está con sus brazos abiertos. Si quizá tu vida no está bien espiritualmente porque estás luchando con un pecado, porque estás batallando contra la carne, porque preciso en este momento de dificultades estás librando una batalla con tu carne, con el mundo o con Satanás, y tu vida espiritual está menguada y no tienes ánimo, estás deprimido, estás angustiado, no sabes qué va a pasar contigo. Quiero decirte, el Señor sigue con los brazos abiertos. El Señor sigue en su trono. Él sigue allí y lo sigue gobernando todo. No hay ninguna situación que se salga de las manos de Dios. No importa si hay pandemia, no importa si hay bloqueos, no importa si hay guerra. Tú y yo debemos guiarnos por la palabra de Dios. No podemos mirar hacia afuera, hacia las circunstancias y tomar una decisión o que nuestra vida dependa de lo que pasa externamente. Dios en su palabra ha sido muy claro. El mundo irá de mal en peor. Cada día veremos más y más dificultades. Cada día veremos, cuando nos aproximemos cada día más al regreso de Cristo, la iglesia experimentará más presión, más persecución, más angustia. Pero no podemos pensar en nuestras vidas por lo que veamos a nuestro alrededor. Debemos ir a la palabra de Dios. Y quiero decirte, hermano, Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que podemos confortar los corazones, podemos aconsejar por medio de la palabra, podemos dar. En este momento es necesario dar de lo que podamos para que algunos hermanos que están pasando situaciones difíciles podamos confortar su corazón, podamos confortar su condición, su estado, o simplemente acompañándolos en sus luchas. Ese es nuestro deber. Filemón era un hombre que confortó los corazones de los santos y Pablo lo reconoce aquí en esta carta. Así que todos necesitamos ser confortados y todos necesitamos también confortar a otros por medio de la palabra de Dios. Ahora, versículos 8 hasta el versículo 13, Pablo va a hablar de la petición que tiene hacia Filemón. Lo que Pablo hizo primero fue establecer quién era Filemón, cuál era su testimonio. Le dijo muy claramente su vida, su condición, lo que Dios había hecho a través de él. Y ahora, por esas mismas razones, Pablo va a interceder por Onésimo. Pablo le va a hacer una petición muy puntual a este hombre llamado Filemón. Versículos 8 al 13 dice: por lo cual, es decir, por las razones que acabo de mencionar, Filemón, por todo esto, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. En esos versículos Pablo expresa una petición muy especial, una petición muy personal, un favor que pide no para él, sino para otro hermano en Cristo llamado Onésimo. Pablo abre su corazón
y con mucha sinceridad le pide un favor a este hermano llamado Filemón. Y comienza diciendo Pablo que aunque él tiene mucha libertad para mandarle a Filemón a hacer lo que conviene, y lo dice porque Pablo tenía la autoridad para exigirle a Filemón, primero dada su condición apostólica. Filemón sabía muy bien quién era Pablo. Y por supuesto, es posible que Filemón también haya sido llevado al Evangelio a través de la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, dice que prefiere probar su corazón para ver la mansedumbre que había en el corazón de Filemón. Aquí Pablo está aplicando en sí mismo su enseñanza de someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Pablo no le da una orden a Filemón. Lo podría haber hecho como apóstol, lo podría haber hecho como fundador de la iglesia en Colosas, lo pudo haber hecho como padre espiritual de Filemón, lo pudo haber hecho como un ejemplo de servicio hacia Cristo y por el liderazgo que tenía Pablo. Pablo tenía todos los argumentos, y no para pedir un favor, sino para exigirle, por supuesto, en amor a Filemón que le concediera este favor. Pero dice que aunque tiene mucha libertad para hacerlo, dice el versículo 9, más bien te ruego por amor. Lo que hace Pablo es pasar rápidamente por la mente de Filemón su autoridad, para luego ir al poder motivador más grande que existe en todo el universo, el amor. Perdón. Pablo primero apela a su autoridad, pero no para afirmar esa petición en ella, sino más bien para llevar a Filemón a que entienda su corazón, a que entienda sus motivos. Lleva a Filemón a que obre por amor. Pablo sabía que en el corazón de Filemón estaba el amor de Dios que había sido derramado en su vida, y apela a ese amor de Cristo en él, no a su autoridad apostólica. Quiere decir que nuestra obediencia y servicio debe estar basado en el amor de Dios, en el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. No podemos servirle a Cristo por imposición. No podemos servirle al Señor por causas ajenas que no sean el amor. Entonces, en un tono de profundo afecto, de mucho amor, y persuadiendo a Filemón de una manera muy amable, la súplica continúa y dice allí, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano. Bueno, no sabemos qué edad tenía Pablo cuando escribió esta carta. En el libro de Hechos, cuando murió Esteban, dice que Pablo era un joven, allí en Hechos 7, y basado en el libro de los Hechos y en las cartas, pues bueno, muchos opinan que Pablo tenía aproximadamente unos 60 años de edad cuando escribe esta carta. Podríamos pensar que 60 años no era mucho, pero la expectativa de vida en aquellos días no era igual de larga como lo es hoy en día. 60 años en ese tiempo, con esa expectativa de vida, era para nosotros quizá hoy en día unos 70, 80 años. Y Pablo le escribe en esa condición. Pablo describe a sí mismo en su misma situación y le dice, siendo como soy, Pablo ya anciano. Y esto nos enseña algo muy hermoso. No hay edad para jubilarnos en Cristo. En el Señor no nos pensionamos. No nos podemos jubilar en Cristo. Nuestra tarea no termina con los años. No es, vamos a servir al Señor hasta que tenga, no sé, 60 años, 70, y luego voy a dedicarme a disfrutar la vida. Bueno, porque yo ya trabajé para el Señor, yo ya hice mi servicio, yo ya he trabajado, ahora merezco descansar un buen tiempo. No, nuestra tarea no termina con los años. Nuestra carrera termina
cuando el Señor nos llame. En ese momento, cuando el Señor nos llame a su presencia, habremos terminado la carrera, no antes. Pablo no había terminado su carrera a pesar de ser un hombre ya avanzado en años, pero no había terminado su carrera. Así que si llega el día en que nuestras fuerzas faltan, porque tenemos ya muchos años y quizá no tenemos la misma fuerza para enseñar o para servir, aún podemos orar. Aún podemos orar. Pablo lo está demostrando. Pablo seguía orando por Filemón. Pablo oraba por él, aún siendo ya un anciano, y estaba en una cárcel. Cuando falten nuestras fuerzas, aún podemos orar. Aún podemos ser ejemplo para otros. Aún podemos ayudar a la siguiente generación. Aún podemos sembrar en los que vienen detrás de nosotros bases bíblicas, doctrina y enseñanza, ser ejemplo de Cristo, ser ejemplo del Evangelio. Así que no nos vamos a jubilar en Cristo Jesús. No hay tal cosa como ello. El día que el Señor nos llame, ese día habremos terminado la carrera, pero no antes. Y Pablo lo sabía. Y dice por eso, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo se había hecho viejo en el servicio al Señor. Pablo llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 17, Pablo dice, de aquí en adelante nadie me estorbe, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y Pablo no solamente estaba haciendo referencia a las cicatrices por los azotes, o por haber sido apedreado. No, Pablo también estaba hablando de que el Señor Jesucristo le había marcado a él como un siervo voluntario, como lo dice allí en el libro de Levítico. Pablo era un siervo del Señor y llevaba las marcas de Cristo en sí mismo. Pablo era el hombre que había vivido muchos años con un aguijón en su carne. Pablo le pidió varias veces, 3 veces al Señor que le quitara el aguijón, pero el Señor le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia. Pablo tuvo que envejecer, tuvo que vivir, tuvo que llegar al final de su carrera con este aguijón en la carne. No hay evidencia bíblica donde nos diga que el Señor le quitó el aguijón. Pablo tuvo que envejecer y aún estando en la cárcel lidiar con este aguijón. Y ahora, siendo anciano, era prisionero de Cristo Jesús. Con toda seguridad, Filemón, con todos estos argumentos, no podía rehusar una petición tan razonable de parte de un hombre que había mostrado su voluntad de rendir toda su vida al servicio del Rey de Reyes. Habían muchos argumentos para que Filemón contestara de manera afirmativa esta petición. ¿Cuál es la petición? Versículo número 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo no pide por él, Pablo no pide por su condición, Pablo no pide por sus propias necesidades. Envía esta carta tan personal pidiéndole a Filemón por un esclavo llamado Onésimo. Y vemos el gran afecto con que Pablo llama a este hombre y le dice mi hijo, por mi hijo Onésimo. Aún más tiernamente, a quien engendré en mis cadenas o en mis prisiones. Por lo tanto, Onésimo era el hijo de las prisiones de Pablo. Onésimo fue fruto del ministerio de Pablo en la prisión, en la cárcel. Pablo seguía ganando almas allí. Y vemos este ejemplo de Pablo trabajando para el Señor hasta los últimos días de su vida. Pablo nunca se detuvo en predicar a Cristo. Nunca dijo, voy a descansar. Pablo terminó su vida dando su cabeza para que fuese cortada. Pero ahí mismo, seguramente en esos días, seguía predicando a Cristo. Ahora, habiendo llegado a Roma, Onésimo, como un fugitivo, había buscado refugio en Pablo. Es posible que, primeramente en la casa de Filemón, cuando Pablo estuvo allí en Colosas, el esclavo Onésimo, que estaba para ese momento en la casa de Filemón, había oído acerca de Pablo y su evangelio. Es probable que Onésimo hubiese asistido a algún servicio en la casa de Filemón y hubiera escuchado el evangelio por boca de Pablo, pero que en ese momento no ocurrió nada, y es posible que luego, cuando él se fuga, sale de la casa de Filemón como un fugitivo, hubiese buscado refugio en Pablo, que estaba en Roma prisionero. Y luego
seguramente Dios usó al apóstol Pablo para llevar a Onésimo a la salvación, allí en la prisión. Por supuesto, esto solamente son conjeturas, ¿no? A veces tenemos que tratar de ilustrar la Biblia y es posible que esto hubiera pasado, que este hubiese sido el proceso de salvación de Onésimo y hubiera sido engendrado allí en las prisiones. Ahora, la condición de Onésimo era muy difícil, era un esclavo fugitivo, era alguien que se había fugado de la casa de su amo y las leyes de la época castigaban duramente este hecho, incluso con la muerte. De acuerdo a la condición social, si un esclavo se fugaba de la casa de su amo y el amo lo encontraba, tenía derecho incluso a matarlo. Esta era la condición de la época. Pensemos entonces que la situación de Onésimo era difícil. Se trataba de un esclavo fugitivo, por lo cual Pablo toma una actitud de intercesor e interviene, intercede por un discípulo suyo, tal como el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Aquí tenemos un bello cuadro del Señor Jesús. A pesar de que nosotros también éramos esclavos y también éramos fugitivos de la justicia de Dios, Cristo intercede por nosotros. Aún siendo cristianos, aún siendo creyentes, ya no en la condición de esclavos, sino en la condición de hijos, pero aún siendo pecadores, Cristo sigue intercediendo por nosotros. Y Pablo menciona que en otro tiempo, versículo 11, Onésimo le fue inútil. Y es interesante porque el nombre Onésimo quiere decir útil o provechoso. Pero aquí Pablo está diciendo que en otro tiempo te fue inútil. Es decir, como esclavo, parece ser que Onésimo descuidó sus deberes y se fugó. Y esto era opuesto a su nombre, ya que su nombre quiere decir útil o provechoso. Pero Pablo dice que en otro tiempo te fue inútil. Ahora, dice Pablo, trabajaría con Filemón con una nueva actitud, tratando de agradarle a él por amor a Cristo. Y la condición de esclavo de Onésimo era inútil para la obra de Dios, solo en su condición de esclavo. Y es lo mismo cuando nosotros éramos esclavos del pecado. Dice la Biblia que aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Esa era nuestra condición, esa era. Éramos fugitivos de la justicia de Dios, éramos esclavos del pecado. Pero allí estaba Dios velando por nosotros para que no continuáramos en esa condición. Dice Pablo, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y esta es una referencia al servicio que Onésimo le brindó a Pablo. Y es que cuando nos convertimos al Evangelio, llegamos a ser útiles para Dios. En resumen, veamos los argumentos que Pablo utiliza para esta noble petición. En primer lugar, Pablo apela a la personalidad generosa de Filemón. Pablo apela a su testimonio y a su amor hacia la iglesia. En segundo lugar, Pablo apela a su propia condición, es decir, a su edad como anciano y a su condición de ser un prisionero por Jesucristo. En tercer lugar, Pablo alude al hecho de que Onésimo ha llegado a ser creyente, que ya no es más un desconocido, que al igual que Filemón, ahora es un hermano en Cristo. Ahora Cristo le ama, ahora es un creyente, lavado y limpiado por la preciosa sangre de Jesucristo. Y cuarto, le recuerda a Filemón que ese hecho sería un beneficio al darle la bienvenida a este fugitivo que regresa. Eran suficientes razones para que Filemón obrara en amor y fuera ejemplo del Evangelio. Dice Pablo, versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Ahora, Pablo podía esperar la respuesta de Filemón antes de enviar a Onésimo. Sin embargo, dice en la carta que sin esperar la respuesta de Filemón, dice que lo envía. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Lo que Pablo espera es que estos dos hombres, que son de diferente condición, el uno el amo, el otro es esclavo, uno va como un esclavo fugitivo, pero Pablo espera que cuando ellos se encuentren se reconcilien como hermanos en Cristo. Onésimo está siendo devuelto, pero de ninguna manera Pablo permite que este esclavo regrese solo.
En lugar de que el esclavo regrese solo y pida misericordia para que no lo maten, regresa apoyado por varias cosas. Lo primero, en la carta a los Colosenses dice que Pablo envió esta carta y la de Colosas con el hermano Tíquico, es decir, que Onésimo no iba solo, iba junto con Tíquico, iba con una carta dirigida a la iglesia en Colosas, y en esa carta, en el contenido de esa carta, Pablo enfatiza el amor y el perdón en el espíritu. Aparte de eso, envía otra carta que trata específicamente del caso de Onésimo, que es esta carta. Seguramente ningún fugitivo jamás regresó con mejor recomendación que Onésimo. Era tanto el amor de Pablo hacia este hombre que utiliza todos los medios posibles para que Filemón reciba con amor a este hermano Onésimo. Esta es la manera en que Pablo se siente comprometido con este nuevo convertido a la fe cristiana. ¡Qué gran compromiso! Dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Todos esos argumentos son valiosos y llenos de enseñanza. Cuánto compromiso, cuánto amor del apóstol Pablo. Cuánta responsabilidad sentía Pablo con los creyentes, con los nuevos creyentes. Y es el mismo compromiso que tú y yo debemos tener, que debemos profesar hacia nuestros hermanos, aún con los recién convertidos. Es un gran ejemplo el que nos está dando Pablo, y le está pidiendo a Filemón que, igual que él, pueda él llegar a ser un ejemplo en el Evangelio. Versículo 13, Pablo expresa un sentimiento, dice, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Parafraseando este versículo, Pablo dice, se me ocurrió que debía quedarme con Onésimo para que me sirviera aquí en la cárcel, en lugar tuyo, porque tú estás lejos, tú no me puedes ayudar, Filemón. Pensé, se me ocurrió que quizá Onésimo podría estar conmigo en vez de enviártelo. Onésimo había servido a Pablo allí en la prisión e insinúa la posibilidad de que regrese Onésimo a su lado, que se quede con él. Pero el apóstol está suponiendo que Filemón tendría este mismo sentir. Pablo está pensando que el corazón de Filemón respondería en amor a la petición que le estaba haciendo. Entonces, mis hermanos, tenemos una clara enseñanza acerca de cómo ser ejemplos del Evangelio. Por medio de esta carta, Pablo hace una súplica, no solo a Filemón, sino a todos nosotros, a que seamos ejemplos del Evangelio. Y la verdad es que estamos viviendo en un momento, en un tiempo histórico, donde la iglesia de Cristo no se caracteriza precisamente por ser un ejemplo. Siempre prefiero ser autocrítico, porque no podemos ignorar la verdad. Estamos viviendo en un tiempo en donde la iglesia no es precisamente el ejemplo que el mundo debería seguir. Sabemos que tú y yo hemos escuchado personas inconversas que han dicho, si esa persona es cristiana, pues yo no quiero ser cristiano. Si esa persona dice ser creyente, pero obra con tanto egoísmo y habla con tanto rencor y tanta amargura, y no hace sino criticar y se involucra, y yo no veo por ningún lado cómo una persona de estas pueda ser ejemplo para mí. No estoy diciendo que no haya amor en la iglesia ni que no haya hermanos que tengan amor, porque claro que los hay. Pero debemos ser honestos y debemos saber que este periodo de la iglesia no se caracteriza precisamente porque seamos ejemplos para el mundo. La iglesia se ha sumido tanto en el secularismo, el mundo se ha introducido tanto en la iglesia, que hoy día es difícil identificar quién es creyente y quién no. Hoy es difícil porque dentro de la misma iglesia de Cristo se ha filtrado tanta carnalidad y tanta mundanalidad. Y hay prácticas dentro de la iglesia de Cristo que el mundo exterior lo ve como simplemente una filosofía más, o una religión más, o simplemente una manera de conseguir los objetivos personales.
pero no identifican el amor de Cristo. No es evidente el corazón de Dios, no es evidente el corazón del Evangelio en la iglesia. Estoy hablando a nivel general de la iglesia de Jesucristo. Por supuesto, estamos todos allí involucrados, pero este es un llamado de Dios a que en medio de esta generación, tú y yo podamos ser ejemplo. Y cuando hablo de esta generación, no estoy haciendo referencia a la generación del mundo, estoy hablando de la generación de la iglesia. Todos conocemos una de las cartas que el apóstol Juan escribe a las iglesias en Asia, a la última iglesia, a la iglesia de la Odisea. Y allí la carta nos da un claro panorama de lo que es la iglesia en nuestros días. Allí hay una radiografía de la condición espiritual de la iglesia de los últimos días. Y dice que la iglesia es rica o se considera rica en lo material. Pero dice allí en la carta de la iglesia de la Odisea, yo te digo, una cosa es lo que dice la iglesia, otra cosa es lo que dice Cristo. Y Cristo dice, yo te digo que tú eres pobre, ciega, miserable y estás desnuda. Esa es la condición real con la cual Cristo ve a su iglesia. Está hablándole a iglesias. No a incrédulos. Pero en ese mismo contexto hay un versículo maravilloso que siempre se ha sacado de contexto, y es el versículo 20 del capítulo 3, que dice, pero si alguno oye mi voz y entra por la puerta, yo estaré con él, cenaré con él y él conmigo. Hay una invitación personal, sin importar la situación general de la iglesia. Tú y yo podemos llegar a ser ejemplo del Evangelio. No tenemos que vivir de acuerdo a la corriente del mundo. No tenemos que vivir siendo llevados por la normalidad de la iglesia. No, Dios no quiere que seamos simplemente cristianos nominales, de tener un lugar, yo asisto a una iglesia, está bien para mí. No, Dios nos llama a ser ejemplos. Y el mayor ejemplo fue Cristo, por supuesto, que siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, viniendo a este mundo, y en la condición de hombre fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos el mayor ejemplo en Cristo, pero también lo tenemos en Pablo. Y ahora Dios, por medio de esta carta, nos hace una súplica, que seamos ejemplo de amor y de servicio. Podemos ser ejemplo, podemos confortar los corazones de nuestros hermanos, podemos ir más allá de lo que pensamos que debemos hacer, podemos ir una milla más, podemos hacer algo más en este tiempo donde el mundo necesita que la iglesia brille no por su parte física, sino por demostrar el amor de Cristo. Y dentro de nuestras mismas iglesias se necesita que seamos ejemplos del amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser ejemplos del Evangelio. Que Dios nos ayude en este tiempo tan difícil para el mundo y para la iglesia, en colocar nuestro corazón para confortar los corazones de nuestros hermanos. Que Dios nos use para su gloria y en su misericordia poder ser de bendición y ejemplo para otros. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre eterno, rendimos a ti nuestras vidas, Señor, en humildad. Señor, rogamos a ti que nos ayudes, Padre, a ser ejemplos de Cristo, a ser ejemplos de tu amor. Señor, sabemos que no es fácil, Señor, en un mundo, Padre, que cada día es más hostil, es más fuerte, y las pruebas y tribulaciones nos rodean, Señor. Pero es nuestra responsabilidad ser ejemplos, Señor. Es nuestra responsabilidad que en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio también quizá del dolor o la aflicción o la misma angustia que puede haber en nuestros corazones, Señor, tú nos haces un llamado a ser ejemplos. Porque para eso, Señor, tú nos has permitido estar en esta tierra, para hacer luz a aquellos que no te conocen, para que otros puedan ver en nosotros que Cristo vive en nosotros y que tu amor ha sido derramado en nuestro corazón. Padre, por favor, ayúdanos a ser ejemplos, sirviendo a nuestros hermanos, confortando los corazones de nuestros hermanos,
y predicando tu evangelio, predicando tu palabra, Señor, en un momento donde necesitamos predicar a Cristo. Señor, por favor, ayúdanos, danos el valor, danos la fortaleza y el denuedo para predicar a Cristo. Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.